Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:39. Buenos días al ingeniero Leonidas Issa Salazar, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Leonidas, ¿cómo está? Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Saludos cordiales, estimado Fabricio, estimada Belkis. Muchas gracias por la invitación a la entrevista y un saludo cordial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias a usted, Leonidas, por la gentileza de aceptar esta invitación. A ver, ustedes en la CONAIE el pasado jueves, si mal no recuerdo, emiten un comunicado. El contenido del comunicado no llama la atención porque es parte de la plataforma de lucha del movimiento indígena, de las organizaciones sociales, de la propia CONAIE, de usted, Leonidas, como presidente de la CONAIE. Creo que ahí no hay discusión. Que las demandas son legítimas, tampoco hay discusión. Hay que discutirlas, hay que analizarlas sin lugar a dudas. Pero era oportuno, y le hago esta pregunta porque ustedes generan este comunicado en el que es cierto, no hablan, no hacen una advertencia, no dicen que si no cumplen se van a movilizar, ni mucho menos. Pero termina siendo un comunicado que no ha sido tan bien recibido por un segmento de la opinión pública, porque Daniel Noboa todavía no se posesiona, porque Daniel Noboa no ha hecho declaraciones públicas, porque no sabemos cuál será el derrotero económico de Daniel Noboa y no sabemos quiénes serán su equipo, quiénes integrarán su equipo de gobierno. Yo le pregunto a usted si era oportuno emitir ese comunicado el pasado jueves, cuando todavía no sabemos qué va a pasar. Tenga la bondad, Leonidas. Sí, yo creo que ha sido un escenario donde han opinado hasta por demasía y ha profundizado esto lo que vivimos los ecuatorianos, los pueblos indígenas, un racismo exacerbado que no limitan a un debate, sino limitan a que eres indio, a que eres tal cosa, que vago vaya a trabajar. Imagínense, ha aflorado a partir de este comunicado. Lo hemos hecho en el nivel que correspondía. Esto ya pasó cuando fue elegido el señor Guillermo Lasso. Asimismo, después de 3-4 días sacamos el pronunciamiento. Si usted lee el comunicado, no estamos haciendo solo para posicionar la demanda. Se le está haciendo en el reconocimiento que ya tenemos un nuevo gobierno, en el reconocimiento de que salió triunfante el señor Daniel Noboa y por lo tanto que hay demandas en el movimiento indígena que no han sido atendidas por los anteriores gobiernos. Entonces no ponemos aquí ni como amenaza ni como, sino a partir de posesionar nuestro criterio frente al nuevo gobierno y los puntos que están pendientes. Y es más, esto se vino a partir del 6 de septiembre que tuvimos el Consejo Ampliado Presencial de la CONAIE, en donde volvemos a ratificar estos puntos. En ese sentido, creo que únicamente hay un sector político del Ecuador que no quiere al movimiento indígena, espera cualquier situación para atacarla. Y quiero decir esto, cuando fue elegido el señor presidente de la República, bueno, ya va a dejar de ser presidente de la República, Guillermo Lasso, en abril 2021 inmediatamente sacamos un comunicado. Y a partir de ese comunicado, el 11 de junio, imagínense, 24 de mayo posesionó y el 11 de junio, días después, presentamos de manera democrática, con 5,000 personas en la provincia de Cotopaxi, al delegado del presidente de la República, Guillermo Lasso. Las demandas sentidas, ¿qué está pasando en nuestros territorios? A partir de aquello se estableció los mecanismos para llevar a las mesas de diálogo. Luego de agotar todo aquello, incluso se fue a un proceso de movilización, pero siempre ha sido respetando en el límite de la democracia que demanda en este país. Leonidas, bienvenido nuevamente, buenos días. Quizá uno de los aspectos que inquietó y llamó también de alguna manera la atención de este comunicado es su último párrafo. Dice, estaremos atentos a las decisiones que tome el nuevo gobierno frente a cualquier paquetazo neoliberal o medidas económicas antipopulares, así como a nuestra participación activa en las instancias democráticas para proponer y luchar por el bienestar de todos los ecuatorianos. Quizá muchos leen estas últimas líneas como un sinónimo de un anuncio de protestas y movilizaciones en el país, como ya ha ocurrido anteriormente, y de ahí la crítica en el sentido que, daba cuenta Fabricio, el presidente todavía no ha sido posesionado formalmente y la CONAIE sale con este comunicado. Sí, solo porque se puso ese párrafo. Porque miremos en el equipo nuevito del señor Daniel Noboa, presidente, joven presidente en esta idea de que se ha posesionado, ¿no es cierto?, una imagen de otro tipo de hacer política. Pero miremos cuál es el equipo. Pues señor Alberto de aquí,
un proceso pasado tremendamente doloroso para los ecuatorianos. Entonces, ahí estamos diciendo, oiga, no gobierne con los mismos políticos que ya han hecho tanto daño a este país. Pues en ese sentido, para nosotros está claro, las políticas, venga de quien venga, de los que se han autodefinido por la vía que sea, o los que sostienen las políticas neoliberales, cuando esto viene acompañado de un programa un programa ulterior que ha sido conocido en este país, con actores políticos que han sostenido estas políticas neoliberales, lógicamente queda un mensaje para nosotros. Frente a eso hemos reaccionado, que me parece tremendamente doloroso, si queremos volver a ese pasado de ese país que fue desangrado en el ex vicepresidente Alberto Dajic, ¿no? Yo quiero entender entonces, yo coincido con usted, y lo expresé a mi audiencia en este espacio y lo he dicho en otros espacios periodísticos, y hablo con conocimiento de causa porque yo ya ejercí el periodismo en el gobierno del arquitecto Durán Ballén y sé obviamente la postura económica del economista Dajic. Mi crítica de modo alguno, como ninguna de mis críticas periodísticas son personales, sino trato de sustentarlas con argumentos, y yo he argumentado mis reparos a la postura económica. El economista de Dajic ha sido históricamente vinculado a una suerte de fundamentalismo económico en donde se prioriza la política fiscal por encima del ser humano, y de eso hay que retrotraerse al gobierno del arquitecto Durán Ballén y al paso del economista de Dajic como vicepresidente entre el 92 y el 95. Dicho esto, y entendiendo que por ahí va la cosa, ustedes sacan el comunicado por la presencia de Dajic, aunque Noboa no ha dicho nada, Leonidas. Así es. En base a lo que ya se fue configurando en los primeros días ya del presidente de la República, en efecto nosotros hemos dicho, no puede, después de tener una línea dolorosa de Moreno, de Lasso, y ahora que el Ecuador confió en esta nueva figura y resulta que con el mismo equipo. ¿Qué está indicando allí? Es que va a haber una continuación de una política neoliberal. Escuchemos las entrevistas días anteriores del señor Alberto Dajic. Sigue hablando del tema de los subsidios. Si él no está de acuerdo con los subsidios, entonces empecemos por el sector que él representa. Camaroneros, pesca industrial, atuneros, 1.250 millones de dólares significa para el gasto del Ecuador. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Este sector importante de la economía ecuatoriana que está mereciendo estos subsidios, no de este último año, durante 17 años, ¿qué necesitamos? Los que ya tienen posibilidad económica, entonces dejen de utilizar combustible subsidiado para sus actividades económicas. No dicen que aman la economía liberalizada, la economía neoliberal. Y esos recursos traspasemos a los sectores que sí están en seria desventaja. Entonces empecemos a hacer un proceso responsable de la focalización de los combustibles. Entonces, aquí no es simplemente poner a todo el mundo en el mismo saco, que aquí se está beneficiando a los ricos, a los narcotraficantes. Solo si incrementa el precio de los combustibles, afecta a todos los ecuatorianos. Hay un sector importante del Ecuador que sí va a poder pagar esas consecuencias. Podrá pagar su universidad, su alimentación, incluso pueden importar. Pero hay un sector importante de este país, no va a poder sostenerla. Es cuestión de la vida real, de la vida material. Entonces, nuestro comunicado va a partir de aquello, no va como amenaza, sino exigiendo que si es que el pueblo ecuatoriano ha optado por esta línea, pero también sea respetuoso con las lecturas que se están teniendo desde otros sectores económicos, sociales de este país. Leonidas, estoy leyendo una serie de comentarios que realizan los internautas a través de las diferentes plataformas y yo le pregunto, ¿qué le dice usted a ese segmento de la población que lo encasilla como un desestabilizador, otros le dicen golpista y hasta tibio en sus pronunciamientos? ¿Qué responde usted a ese segmento de la población? Bueno, decir que en estos días he tenido ataque desde el correísmo, hubiera esperado una crítica, medianamente una autocrítica de sus militantes, pero no es una acusación exacerbada de que por culpa de Isa, que no ha dicho que deben votar por la señora González, ha perdido. Oiga, ¿por qué el movimiento indígena, no Leonidas Isa, por qué el movimiento indígena no posesionó de esta manera? Hemos tenido pues un proceso doloroso en el tiempo del gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, yo me la he jugado desde la postura de la izquierda, sin querer mezclar los escenarios
políticos coyunturales, sino que tiene que haber un sector de este país que sí creemos en otras formas de hacer la lucha política, la lucha electoral, desde el campo de la izquierda, desde el campo del progresismo, sí es posible, pero no, en lugar de tener mínima condición de autocrítica, hay un ataque. Ahora hay otro sector de la derecha, que en este momento miramos, ¿cuáles son a quienes necesitan acabar en esta coyuntura electoral? Miremos, hay una afectación al correísmo, hay una afectación directamente a mi persona. Entonces, a los que de pronto van a ser los que vamos a tener que combatir en adelante, entonces cualquier cosa que salga del señor Issa, hay que combatirla. Hay un sector de la derecha que está dispuesta a toda, un sector de la derecha racista, discriminatoria, en cierta medida hasta fascista, que no va a entender lo que los pueblos indígenas hemos venido demandando, no de ahora, porque estoy yo a nivel de la presidencia de la CONAIE. Históricamente no ha sido superada las condiciones económicas de la pobreza estructural, todo el tema de la desnutrición crónica. Frente a eso nosotros estamos poniendo estas demandas que sí es posible avanzarla, si es que hay voluntad de los gobernantes de turno. De hecho, ayer estuvo acá el ex candidato a la vicepresidencia, Carlos Rabascal Salazar, y él, por ejemplo, refería este detalle, que en 44 años de vida democrática, los problemas estructurales del Ecuador siguen siendo los mismos, exactamente los mismos. Pero yo le pregunto a usted, Leonidas, insisto, yo tengo claro y jamás me atrevería a discutir la legitimidad de las demandas de los pueblos y nacionalidades. Luego, no me tomó por sorpresa este pliego de exigencias, de demandas, de aspiraciones, porque ustedes ya lo habían planteado en su momento y estoy convencido que tienen que ser discutidas. Pero ¿por qué no hacer un llamado primero al diálogo? ¿Por qué no conversar o pedirle a Daniel Noboa y a su gobierno un acercamiento, un diálogo con el movimiento indígena? Ya se sabe lo que pasó con Guillermo Lasso. Ustedes tuvieron una movilización de 18 días que fue durísima para el Ecuador. Luego de eso se instaló un proceso de 90 días de diálogo, de donde salieron acuerdos. Ustedes han denunciado que muchos de esos acuerdos no se han cumplido. Y Lasso ya está a puertas a un mes y un poquito más de dejar el poder. ¿Por qué no plantear un nuevo proceso de diálogo con el gobierno de Noboa en lugar de plantear exigencias más allá de lo legítimas que pueden ser estas? Leonidas. Yo creo que como un primer comunicado, reconociendo al nuevo presidente de la República y que va acompañada de nuestras demandas históricas, creo que eso no anula la posibilidad de cualquier proceso de diálogo en el futuro. Y esto va a depender mucho, ¿no es cierto?, de la voluntad del presidente de la República, y que esa voluntad realmente sea para hacer un camino y resolver los problemas más sentidos de los ecuatorianos. No creo que se pueda resolver los problemas estructurales en este año y medio de gobierno, pero creo que hay un proceso que se puede llevar a cabo, un alivio. ¿Cuál es, por ejemplo? El tema de inseguridad, el tema de la reactivación económica, que tiene que ver con nuestros territorios, porque aquí piensan que nosotros no hacemos nada. También creo que tiene que ver con todo el tema del alivio financiero, que aquí de pronto en las observaciones que usted presentaba, no se está dirigiendo única y exclusivamente al sector privado, es al sistema financiero, público, privado, cooperativas de ahorro y crédito. Incluso para que no caigan estas iniciativas, sí se necesita de alguna manera oxigenar este proceso. Y yo creo que 3, 4 puntos que se pueda avanzar en este momento. El Ecuador está desangrando, el Ecuador no puede seguir siendo presa del control político desde la imposición del narcotráfico, del crimen organizado. Y ese ha sido el escenario que ha llevado a tener estos resultados. No podemos seguir ahondando en aquello. Pero lo que sí decimos también, uno de los temas para nosotros tremendamente doloroso. Ayer nomás recibimos a 12 familias de Zamora Chinchipe, donde se está desarrollando el proyecto Mirador, donde están levantando las relaveras. De acuerdo al estudio, dice que tienen que hacer con infraestructura, construida con infraestructura que vaya a contener aquello. Pero no, las relaveras están haciendo únicamente pisoñando con tractores y eso están levantando 278 metros de altura. ¿Se puede imaginar eso qué va a significar? Las familias ya no tienen de qué comer. Los ríos que donde cogían sus peces ya no está. Todo ha desaparecido. El tema de la minería para nosotros es un problema y eso hay que discutirla, pero no puede ser que las riquezas salen de estos territorios
y los que sirven en este país más bien solo salen a insultar al movimiento indígena. Creo que eso no puede ser la tónica en este tiempo. Leonidas, pero concretamente, ¿ustedes como movimiento indígena buscarán este acercamiento con el presidente electo para sentarse a dialogar o esperarán que ocurra a la inversa, que él los convoque? Porque claro, usted habla de que para que esto ocurra, para que se sienten a dialogar las partes, se requiere de voluntad política, pero ¿ustedes darán ese primer paso? Yo creo que es importante, hay una necesidad de conciliar en este país, capaz de que no se profundice con estas políticas. Esperemos que el nuevo presidente pueda escuchar. Las políticas de imposición desde afuera no hacen bien al país. De nuestra parte, toda la voluntad, todo el espacio. Y esperemos también la voluntad del presidente de la República sobre el bien del país, que podamos avanzar. Y también solo esta parte, que esta decisión, la que tomemos, ¿no es cierto?, no va a depender del criterio del presidente ni del Consejo de Gobierno, sino de acuerdo a los escenarios que se presenten, llevaremos a un consejo ampliado y a partir de aquello toda nuestra postura para que se pueda avanzar por el bien de este país. ¿Ustedes entonces no descartan tener un diálogo con el gobierno del presidente Noboa? En absoluto, creo que es una necesidad urgente en este país, no es solo el tema político, el tema ideológico, es un tema pragmático. Y a partir de aquello, mucho va a depender de la voluntad del presidente de la República, de las autoridades, para que se puedan establecer mecanismos y que se pueda salir en adelante en la situación que tenemos del Ecuador. En estas horas, hace exactamente una semana y 2 días, fue elegido Daniel Noboa presidente de la República. ¿Ustedes no han tenido ningún tipo de acercamiento con el entorno del presidente? En absoluto, con ninguno. Como dijimos en el proceso, nuestras demandas son públicas, hubiéramos esperado una respuesta más favorable, sin embargo no se ha dado y tampoco hemos tenido ningún contacto con ningún sector ni con ningún actor vinculado al nuevo presidente de la República. Leonidas, dejo ese tema de lado. Le quiero preguntar el caso de Peter Calo, el ex asambleísta de Pachacuti, que fue sentenciado a 19 años de prisión por el delito de violación. Usted ha rechazado esa sentencia. ¿Por qué, Leonidas? Bueno, este punto que, igual, estos dos puntos han hecho para que nos acusen tremendamente. De acuerdo a la versión del compañero Peter Calo, de acuerdo a la versión, luego de la denuncia de la señorita, que incluso en la audiencia, que los jueces no entiendo por qué no han valorado, ella retracta de todo lo dicho. Y además de eso pide disculpas a los jueces. En base a eso, creo que un tema tan delicado como es el tema sexual en el país ha sido utilizado de otra manera. En ese sentido, será el abogado, el equipo jurídico, en los siguientes días hemos pedido que salga a decir la parte técnica del proceso como han llevado a cabo. Pero lo que sí, al menos a mí, ¿por qué ayer hemos tenido esta reacción? Porque sí hay una valoración política. Por ello he dicho, ¿por qué han ido con toda la carga? Encima que la señorita ha retractado, ¿por qué han ido con toda la carga allí? Porque claro, compañero Peters pidió, ¿no es cierto?, este proceso de investigación al presidente de la República, pidió también el juicio político al señor Carrillo, pidió además de eso que se investigue sobre la compra de las armas, que aproximadamente 3.500 millones de dólares estaba vinculado allí, y habían altos funcionarios del gobierno vinculados a esa compra. Al menos para nosotros creemos que hay ahí algo en este proceso que tiene que ver con la sentencia. Por eso digo, yo acojo sobre la decisión de la señorita, que llevó a cabo a retractar y a pedir disculpas. Si es que eso ha sucedido, entonces, ¿por qué no ha sido valorado con los señores jueces? Ustedes entonces lo atribuyen a eso que acaba de indicar, porque justamente yo le iba a preguntar, ¿por qué hablan de persecución política? ¿Quién y por qué se buscaba afectar a Peter Calo? ¿O es que ustedes consideran que a través de él se buscaba afectar al movimiento indígena en sí? ¿Qué hay detrás de todo este hecho? Saldrá a la luz, hemos decidido llevar un proceso de investigación dentro del movimiento indígena. Hay muchos actores ahí vinculados, que ahora no lo voy a hablar, pero saldrá la verdad, cómo configuraron ese escenario, cómo apareció. Incluso yo quisiera conocer la realidad de la señorita, no la conozco, no tenemos ningún contacto, sino más bien en la versión que se dio en la audiencia. Así que, conversando con los compañeros, hay un montón de nombres que allí, en su debido momento, daremos a conocer. Por ello, nosotros hemos seguido sosteniendo que esto es así, ¿no?
Y en ese sentido, más bien la parte del proceso técnico serán los abogados quienes darán a conocer. Se presentaron exámenes médicos, resultados de exámenes médico-legales que determinaron que hubo violación, Leonidas. Y en efecto, lo que está claro es que, según entendemos en ese proceso, es que había una relación anterior. Entonces, lo que haya sucedido, ese fue con consentimiento. Por ello, para nosotros es tremendamente delicado, porque según la versión del compa Peter, incluso la señorita se presenta, o sea, se conocieron con otro nombre. Y resulta que en ese día que le denuncia es con otro nombre. Han tenido una relación de algún tiempo, ¿no es cierto? No tan largo, pero ha habido una relación de anterioridad y que realmente no sucedió en el forcejeo, sino que en la voluntad de las partes, o sea, en términos éticos, en términos morales, ya la familia está afectada, pero en términos, como dije, y ya un tema tan delicado, esto realmente a nosotros nos ha dejado muy sorprendidos cómo han llevado a cabo. Lo que usted nos está diciendo es que, según su visión y la explicación de Peter Calo, fue una relación consentida. ¿Eso nos está diciendo? Eso es lo que dice. Y es más, por eso estamos pidiendo que haya esa grabación, que ha habido consentimiento en este proceso. O sea, no ha sido la primera vez. Por ello decimos que, ¿cómo se configuraron en ese tratamiento de un tema tan delicado? Así que yo, más bien, esta partecita, como dije, los actores que están allí, que incluso van a haber otros elementos más que pondremos, pero así como la justicia para la señorita, a ninguna mujer, así sea mi hija o mi sobrina, a nadie quisiéramos que nadie abuse sexualmente, pero asimismo, nadie puede ser, por ser hombre, ¿no es cierto? Si ha habido un consentimiento, puede ser confundida con aquello. Y si es que realmente en ese proceso está, pues nosotros no opinaremos más, ¿no? Pero lo que vamos a dejar claro es que hay gente involucrada en este proceso y para nosotros presumimos que es un tema de retaliación política. Leonidas, ¿cuál será el siguiente paso luego de conocida la sentencia? ¿Qué conocimiento tiene usted de aquello? Bueno, lo que tenemos conocimiento es que en términos jurídicos, luego que notifiquen por escrito, habrá 3 días para la apelación. Eso ya configurará con la familia, con el equipo jurídico, y en efecto eso daremos a conocer. Como dije, hemos pedido que los abogados den a conocer todo el tratamiento técnico, cómo llevó a cabo para llegar a la audiencia y llegar a esta sentencia. Leonidas, una última cosa. ¿Cómo están preparando y cuál va a ser la postura de la CONAIE de cara a la repetición de las elecciones internas de Pachacutic el próximo 9 de noviembre, una vez que hay esta resolución del Tribunal Contencioso Electoral? Le hago esta pregunta porque la CONAIE estuvo respaldando a Guillermo Churchumbi. Bueno, nosotros el día de mañana reunimos en Consejo Ampliado de la CONAIE, ahí tomaremos una postura frente a aquello, pero lo que está en este momento claro es que los 3 candidatos regresarán nuevamente a este proceso del Congreso del Movimiento Pachacuti. Desde nuestra visión, y hemos agotado hasta el último, pero si los compañeros han insistido en aquello, nosotros vamos a respetar con absoluta transparencia lo que definan los militantes. Nosotros, las organizaciones, en efecto, si eso ha sido un problema al interior, pues nosotros tomaremos una definición, y si tenemos que quedarnos en silencio, pues tendremos que hacerlo, ya que la vocería de las organizaciones, de los pueblos y nacionalidades, no ha sido respetada dentro del movimiento Pachacuti. Así que puedan avanzar en este congreso. Yo al menos he conversado con el compañero Guillermo y con los otros compañeros, que avancen, que tengan la autonomía en poder avanzar en este proceso, y cualquier resultado nosotros conoceremos, avanzaremos, pero ya en este punto seguir desgastando por exigir que la CONAIE, que nació al Pachacuti desde sus entrañas en el proceso de lucha y que ahora hayan puesto a un lado, pues prácticamente nosotros ya no vamos a seguir agotando nuestras relaciones, incluso entre compañeros, en este proceso. Así que les vaya bonito en este proceso. Nosotros seguiremos luchando con nuestra agenda de los pueblos y nacionalidades y en la implementación de los 21 derechos colectivos. ¿Desde qué hora estaría previsto ese consejo ampliado del día de mañana? Desde las 2 de la tarde está previsto, de manera virtual vamos a tener esta reunión. ¿La postura sería ratificar el respaldo a Guillermo Churchumbi? Sí, no va a cambiar porque a la final es una decisión desde las estructuras organizativas en consenso de la CONFENIA y en consenso del Ecuasnar y en consenso de la CONAICI.
esto realmente no es posible cambiar, esta es una postura y en consenso entonces en la estructura de la CONAIE. Eso se puso a la predisposición de los militantes adherentes del movimiento Pachacuti y esperamos que en este proceso pueda atribuirse en esta representación del movimiento Pachacuti. Leonidas Issa, gracias por el tiempo, muy amable, que tenga un buen día. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Muy gentil, Leonidas Issa Salazar, presidente de la CONAIE, hablando sobre la comunicación de la CONAIE de la semana anterior, con sus exigencias, sus posturas ante el gobierno del presidente electo Daniel Noboa. Por otra parte, la postura del dirigente indígena respecto de la sentencia a el ex asambleísta Peter Calo por el delito de violación, y al final ha ratificado que la CONAIE va a mantener el respaldo a la candidatura de Guillermo Churuchumbi para la coordinación nacional del movimiento Pachacuti. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.